Esperen que ahí empiece. Bueno, decía que es la última, que una de las últimas clases, la clase que viene también vamos a trabajar sobre la unidad 2 de análisis, pero es una unidad importante en la medida que les va a dar las herramientas para que ustedes puedan ir construyendo algunas estrategias para el análisis de los textos, ¿sí? Recuerden que el análisis de los textos literarios, nosotros los pensamos desde este lugar de elegir textos, ¿no? En un momento voy a tener que elegir cuentos para una sala de 2 años, para una sala de 5, y tengo que tener construido criterios de selección. Para eso tengo que poder analizar los textos, tengo que poder leerlos y poder decir, este es un texto de calidad, este es un texto que es interesante para llevar a las salas, es un texto que contribuye a la formación de los y las lectoras, o no, o es un texto que enseña, es un texto que manipula al lector, es un texto que no deja espacios vacíos, es un texto que solo tiene una pretensión, que es la de enseñar un hábito, un valor, ¿sí? Entonces toda la unidad 1 nos va a servir como posicionamientos teóricos frente a lo que consideramos que es la literatura y las infancias, la literatura infantil, y esta unidad 2 nos va a dar herramientas para poder, digamos en algún sentido, analizar los textos y construir criterios de selección. Así que rápidamente voy a ir a compartir, bueno, les comparto ya que estoy el cronograma para que lo miremos entre todas. Fíjense que acá tenemos unidad 2 del 4 de octubre, unidad 2 del 5 de octubre, que sería hoy, la clase de hoy, y lectura y análisis de textos literarios. Otra vez vamos a volver a trabajar el martes 12, ¿sí? Porque el lunes es feriado. O sea que el martes 12 terminaríamos, completaríamos la unidad 2, ¿sí? Por eso es importante que vayan a la plataforma, que miren el aula de PED con los materiales teóricos, que los revisen, que los lean, que lean los análisis, y ya el lunes 18 de octubre comenzaríamos con la unidad 3, ¿sí? En la unidad 2 hay un práctico evaluable que tiene que ver justamente con el análisis de texto, por eso es importantísimo que lo puedan resolver, y seguramente, por supuesto, que va a tener su corrección y su segunda entrega, ¿no? Como todo trabajo en la facultad y en la Universidad del Comahue. Pero tienen que poder aprobarlo, ¿sí? Es importantísimo para nosotras que ustedes sepan, conozcan y apliquen estrategias de análisis y construyan criterios de selección. Así que los textos están, búsquenlos, y cualquier cosa nos avisan para revisarlo. Estos textos son importantísimos también, como la unidad 1, para poder leer los textos que están leyendo en las comisiones, ¿sí? Que no sé ayer qué pasó al final con la comisión de Caro, no me enteré, porque no teníamos los WhatsApp, pero pudieron asistir, ¿no? No, profe. Ella publicó el enlace en PEDCO y supuestamente habíamos quedado en que a las 3:15 comenzaba la clase, y yo estuve desde esa hora hasta las 4:30 y nadie nos aceptó. Ah, pero era el enlace de Meet, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ¿qué habrá pasado entonces? Bueno, ahí voy a preguntarle a Carolina qué habrá pasado con... Espero que hayan dado Meet, ayer no tenía problema Meet. Bueno, entonces ustedes, una pena, porque el lunes que viene tampoco van a tener clases. Bueno, en la medida que siempre les decimos lo mismo, ¿no? Más allá de la asistencia, en la medida que puedan ir a las otras comisiones, mejor, chicas, porque este aprendizaje justamente que van a hacer sobre análisis de texto, aunque a ustedes les parezca mentira, mientras más lo ejercitan, les decía yo, es como subir el Everest. O sea, si yo no tengo ejercicio, no voy a poder hacerlo. Y en esto también, si yo puedo ir a otras comisiones, puedo escuchar, puedo participar, seguramente que
que podrá incorporar unas formas de análisis, ¿no? Porque además en todas las comisiones se analiza de distintas maneras, porque no hay una sola manera en la medida que no hay un solo lector, ¿no? Sino múltiples lecturas y formas de analizar los textos. Así que esa es un poco la idea, siempre que falten, más allá de la ausencia o del presente, que por supuesto se lo pueden dar a la profesora que tienen de la comisión, y la profesora se comunica con la profesora de ustedes y les pasa el presente, ¿sí? Eso es muy importante. Pero más allá del presente, lo importante es que tengan este ejercicio de análisis, ¿sí? Entonces, dejo de compartir esto, vamos bien con el cronograma, comparto entonces un PowerPoint que vamos a trabajar ahora. Esperen que nunca sé cómo hacer para que esto lo ponga en modo. Presentación con diapositivas desde el inicio. Bueno, acá tenemos un texto que tiene que ver con características, me faltó de los textos narrativos. Acuérdense que nosotros hicimos una gran diferencia ayer y dijimos, una cosa son los textos literarios, que es, digamos, un círculo mayor los textos literarios, ¿no? Que contienen a los textos narrativos, a los textos dramáticos, a los textos líricos de la poesía. O sea, dentro de todo el conjunto de textos literarios, de lo que consideramos textos de literatura, tenemos un gran universo adentro de textos que algunos son narrativos porque se cuentan a partir de la narración, la estructura que predomina es esa, por ejemplo los cuentos, por ejemplo las leyendas, por ejemplo las novelas, bueno, que son, y por ejemplo los mitos, ¿sí? Esos 4 tipos de textos vamos a ver dentro de los narrativos, ¿sí? Cuentos, mito, leyenda y novela. Y dentro de los textos literarios también encontramos los textos dramáticos, que tienen otra manera de estructurarse y de organizarse, que es a partir del parlamento de cada uno de los personajes. Entonces, no es lo mismo las características del texto dramático a las características del texto narrativo, ¿sí? Ni tampoco es lo mismo las características del texto lírico, que es la poesía, ¿sí? Entonces, si todo este universo de textos, los narrativos, los dramáticos y los líricos, comparten características, y algunas de las características, por ejemplo, son la ficción. Todos son textos ficcionales, en todos hay múltiples voces, en todos hay múltiples lecturas, en todos hay connotación en la medida que se dice, pero además se sugiere, hay un plus de sentidos. En muchos de ellos hay intertextualidad, hay un diálogo con otros textos, ¿no? Con otros textos literarios. En todos hay autorreferencia, en la medida que el texto, decíamos, abandona esa función, digamos, práctica que tiene de comunicar, de informar, de solicitar, de explicar los pasos para hacer una receta, como un texto instructivo, abandona todas esas funciones, digamos, prácticas que tiene en la vida de los hombres y mujeres, y tiene una función estética, que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con el arte, que no tiene que ver con comunicar, ni informar, ni solicitar. Es de otro orden. Y por lo tanto, el texto allí hay una operación de autorreferirse a sí mismo. No hay una referencia, digamos, de la realidad, sino hay una necesidad de contar eso de la mejor forma, de la forma más bella, de la forma más original, de una forma que en algún sentido nos permita hablar sobre eso, ¿no? Recuerden que los temas de la literatura son temas que importan y preocupan a los hombres y mujeres, ¿no? Desde que el mundo es mundo. Entonces decíamos que los temas son la vida, la muerte, ¿sí? Cuando nos morimos,
por qué nos morimos, por qué se muere la gente, qué pasa después de la muerte, ¿no? Y el amor. Entonces, frente a esos temas, los poetas, los artistas, bueno, la gente del teatro, bueno, todos, ¿no? La lírica, los poetas, todos escriben y la música, el arte, etcétera, ¿no? Bien, entonces estamos acá en capítulo 4 de Entre Libros y Lectores, y específicamente vamos a trabajar texto narrativo. ¿Qué pasa en los cuentos y novelas, sobre todo? ¿Qué pasa con esas formas en que se organizan esos textos? Lo primero que tenemos que decir, lo más importante en un texto narrativo, es la figura del narrador, ¿sí? ¿Narrador o narradora? O voz narradora, es lo mismo. ¿Qué funciones tiene la voz narradora? Bueno, ustedes tienen una ficha de cátedra que tienen que leer porque está explicado, y hay un ejercicio. Esa ficha de cátedra la hice el año pasado, porque sentía que era muy difícil explicarles narrador así a través de la pantalla y todo el tiempo. Pero igual la sigo leyendo y me parece difícil si ustedes no han leído los cuentos a los que yo hago referencia ahí. Entonces, lo que tienen que hacer es leer la ficha con los cuentos al lado, ¿sí? Tienen que poder buscar los cuentos, leer los cuentos. Son cuentos importantes, son cuentos que vamos a hacer referencia siempre, que se hace referencia en Entre Libros y Lectores también, ¿sí? Entonces, la primera de las funciones que hace la voz narradora es fundar el mundo, crear ese mundo, ¿sí? ¿Cómo lo funda? Y a veces lo explicita. Esto que les voy a contar, ¿sí? Hasta se presenta, ¿no? Esto que les voy a contar me lo han contado. O a veces lo sitúa en un espacio, en el barrio de Florida, pasa cada cosa, ¿sí? O a veces comienza la ficción. Yo siempre les digo, por ahí es más fácil que ustedes reparen en la película, ¿no? Porque por ahí si no son muy lectoras. Cuando yo prendo la tele y voy a ver una película, ¿por dónde empieza a contarme esa película? Empieza por, decíamos ayer, una voz en off o un texto en off que está explicando el contexto y dice Francia, siglo XVI, no sé, Palacio de Versalles. Yo más o menos sé qué es lo que va a pasar en esa película. ¿Sí? O no. O la película directamente le muestra el palacio y entonces hace zoom allí, se acerca y después se va alejando y va mostrando la gente, la vestimenta, las formas de los rituales, las formas de, no sé, de tomar el té o de juntarse o de reunirse socialmente. Y ahí me voy dando cuenta de qué siglo es, de qué lugar, de qué momento, de qué tiempo. Pero ahí, fíjense, son dos estrategias distintas, totalmente diferentes. Algunas películas incluso empiezan con una leyenda que dice esto que se va a contar es real. Eso también es una estrategia de construir verosimilitud en el texto, ¿no? O sea, mucho porque muchas veces toma algún elemento de la realidad, ¿sí? Pero además sitúa la película o los hechos, mejor dicho, de la realidad en algún momento y eso, ¿no? Hay un efecto allí de, incluso nosotros decimos, no, es un hecho real, entonces hay como otro sentarse a ver la película, ¿no? Hay muchos modos de empezar una película, ¿sí? Ah, el texto de Moreiro no está. Ah, bueno, ahí lo vamos a buscar. Tal vez es un texto grande y muy pesado y algunas cosas no las podemos poner en plataforma. Así que lo vamos a buscar en el Facebook y yo ya me lo anoto para subírselos, ¿sí? Igual Moreiro analiza más poesía, pero les va a servir en el análisis que hace. Entonces decíamos, atiendan a cómo empiezan las ficciones. Atiendan a cómo empieza esa película. A veces la película empieza, no sé, con un zoom en un ojo de alguien que está mirando y se va alejando y nos damos cuenta que tiene un prismático.
Y se va alejando y nos damos cuenta que está en una isla, y se va alejando y nos damos cuenta que está solo completamente, que es un náufrago, y se va alejando. O sea, cada alejamiento o cambio de la cámara nos permite ver otros datos y reconstruir ese escenario, ese espacio, y quién es el personaje, ¿sí? O no, o puede ser que cuente los datos antes. Vieron que hay muchas películas que dicen 1940, 5 años después, o no sé, 12 de octubre de 1975, 5 años después, y uno tiene que estar allí atenta a esos saltos de tiempo, ¿no? Entonces, fíjense cómo el cine, al igual que los cuentos, ¿no?, van manejando todas estrategias de cómo organizar este relato. Hay algunas películas, yo no sé si conocen Amores Perros, por ejemplo, o... no me voy a acordar ahora. Bueno, hay varias películas en las que la película termina siendo una gran fragmentación, ¿no? Entonces, accedemos a esa historia, supónganse, ¿no? Amores Perro empieza, miren, esa película mexicana, bellísima, con Gael, empieza con que hay una persecución en un auto. Vemos en el auto un perro, de esos perros grandes, de raza, que pelean, que está sangrando en el asiento trasero. Y vemos dos chicos que van gritando y están asustados, y van en el auto conduciendo a mucha velocidad y son perseguidos por otros. Eso es solo lo que vemos. No sabemos quiénes son, no sabemos qué le pasó al perro, no sabemos de quién huyen, no sabemos nada de ellos. Y en un momento, el accidente, chocan, y ahí la fragmentación, ¿no?, de varias escenas en la que hay una mujer muy lastimada en otro auto, y bueno. Todo eso se va a entender a lo largo de la película, porque la película ahí corta y empieza a contar quién es el chico, cuál es la vida del chico, su relación con el perro, cómo lo llevan a las peleas de los perros, cómo se enfrentan a otra banda. Y después la película corta y empieza a contarnos quién es la mujer que va en el auto, que es una modelo. O sea, y además del accidente, cuando sucede el accidente, va un linchera con unos perritos y un carrito, y se lleva la plata de los chicos estos que han conseguido en las apuestas y eso, y se roba. Entonces la película corta en un momento y nos empieza a mostrar la historia del linchera. Y después todas las historias se unen. O sea, esas estrategias que hace el cine tienen que ver con esto que nosotras les pedimos, que empiecen a mirar. Yo sé que ustedes muchas veces, y lo hacemos eso cuando somos, tal vez, cuando no somos mucho de leer o de ver cine, atendemos a la película y no a los modos en que se hace la película. Y ayer decíamos, hay que hacer una diferencia entre la historia y el discurso. Una cosa es lo que se cuenta. Es decir, bueno, lo que pasó es esto, esto, esto y esto. Ahora, ¿cómo se cuenta eso que se cuenta? ¿Por dónde empieza? ¿Cómo sigue? ¿Qué elige decir después? ¿Qué no dice? Entonces, lo que nosotras les pedimos es que ustedes miren el discurso, que analicen el discurso, el cómo se dice, cómo se cuenta lo que se cuenta, ¿sí? Entonces, en esa dimensión del discurso, vamos a ver cómo se funda el mundo ficcional, cómo empieza ese mundo ficcional a crecer, a mostrarse, cómo se presenta y se describe el escenario-espacio, ¿sí? ¿Qué se dice? ¿Lo dice la voz narradora directamente, o es el personaje que va pasando y pasa por una vereda? Entonces ahí vamos reconstruyendo ese espacio, ese tiempo. Hay saltos en el tiempo, la historia es cronológica. ¿Cómo se presentan y construyen los personajes? Bueno, muchas veces es la voz narradora quien dice, bueno, Julieta es así, asá, asá, tiene 5 años, le gustan tales y tales cosas. O a veces el personaje se construye por lo que dice nomás. Por ejemplo, leímos ayer Como si el ruido pudiera molestar, y no tenemos un narrador que dice,
el piojo, que es juguetón y que le gusta jugar a las carreras, no dice nada, solo le da la voz al piojo y hace toda una intervención, unas voces allí de los animales que se van metiendo en esa historia que se va contando sobre eso que va pasando. Entonces, lo que hace la voz narradora, ya lo vamos a ver en el cuento de Roldán, es presentar el escenario, presentar el espacio, presentar el nudo, empieza porque se va a morir el tatú, y después todas las intervenciones para reconstruir las distintas formas de pensar la muerte, la pregunta, la duda, el miedo, etcétera, etcétera. Y después vuelve otra vez al tatú que se está muriendo. Entonces, una de las funciones también es ceder la voz a los personajes, ¿no? Cuando lo considera, si no, será él quien hable y diga lo que los personajes dicen. Se hace cargo de la narración, a veces se muestra como quien narra, explicita sus decisiones, confiesa lo que no sabe, cuenta cómo ha llegado a conocer la historia. Muchos narradores, por ejemplo el narrador de Graciela Montes, hace todas estas operaciones, ¿no? De decir, de confesar, de exponer su lugar de narrador. Esto que voy a contar, me lo han contado. O ustedes querrán saber qué pasó en Florida. Bueno, los que contamos los cuentos no sabemos todo. También en otros momentos le da un ritmo a la narración. Avanza rápido o avanza despacio, se detiene en algún detalle. No avanza, vuelve a un suceso, retarda la acción, deja espacios en blanco, crea diferentes climas, ¿no? En la literatura infantil contemporánea, en la de ahora, en la que ustedes van a leer y que están analizando con las profes de las comisiones, encontramos narradores interesantes para analizar. Son voces que eligen una perspectiva que respeta la mirada de las infancias, el tratamiento de diferentes temas y sobre todo voces que no pisan... ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay una vocecita. Bueno, son voces que no pisan el palito y llevan de la nariz a los lectores. ¿Por qué pongo esto? Si ustedes han leído El Corral de la Infancia, han leído a María Teresa Andrueto en la primera unidad, han recorrido todos los textos, incluso los que no hemos trabajado en conjunto, pero que ustedes los tienen que leer, han visto que históricamente la literatura infantil ha tratado, en la historia de la literatura infantil, han existido muchos escritores y escritoras, editoriales, ¿no? Que han intentado construir una literatura, escribir unos textos con esta función didáctica de enseñar, de transmitir un valor, de enseñar algún hábito, ¿no? Pero muchas veces lo hacen de manera solapada, ¿sí? Que eso es lo peor, decíamos, ¿no? Y que es muy frecuente, por ejemplo, en el nivel inicial, esta cosa de cuando la maestra, digamos, dice lo que está bien y lo que está mal, yo creo que la maestra debería poder decirlo como una adulta, desde ese lugar incluso de adulta, ¿no? Muchas veces pasa que hay en los diálogos de maestra, a mí me ha pasado en muchas salas, muchas veces que he estado en alguna sala, y empieza la maestra y la preceptora a decirse, ¿viste, María? Que no hay que pegarle al amiguito. ¿Viste, María, que nosotros nunca nos peleamos? Esa voz, que parece que en vez de decir, hay ahí una vuelta, una cierta manipulación, ¿no? Una cierta desconsideración a los niños y las niñas. Yo creo que lo mejor, aparte hablan sin hablar con los niños, ¿no? Hablan entre ellas, dos, refiriéndose a los niños, pero sin hablar con los niños.
yo creo que lo mejor es hablar con los niños, decirles, bueno, a ver, se pelearon, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que está bien eso? ¿Cómo lo podemos hacer de otra manera? Y no está amiguitos. Hay como una cosa así de, incluso de ponerse en el mismo lugar que los niños y las niñas. No, por supuesto que nosotras no nos pegamos. La maestra y la preceptora, pues somos grandes. ¿Cómo nos vamos a pegar? Hay una cosa de mostrarse como si fuera una nena. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, en los cuentos también aparece una voz así, ¿no? Que hace que parezca como que hay una cierta paridad, igualdad, semejanza entre entre quien cuenta la historia y los niños y las niñas, ¿no? Que lo leen. Entonces, amigo mío, te quiero contar esta historia. No, no es amigo o amiguito. Porque en esa falsa horizontalidad están las peores muestras de una relación bastante verticalista con las infancias, ¿no? Y si ustedes revisan, muchas veces nos pasa eso con las infancias, ¿no? En vez de pedirles a los niños y las niñas, hacemos como una vuelta, la señora va a estar triste si ustedes hacen tal cosa, o la mamá no sé qué. Hay ahí como una vuelta, ¿no? Que no sé si se lo haríamos a un adulto, yo pregunto, ¿no? ¿Se lo haríamos a algún adulto? ¿No le diríamos a algún adulto, uy, yo voy a estar triste si vos haces tal cosa? ¿O le diríamos, no, ¿sabes qué? Me parece que eso está mal, o eso está bien. No me parece esto, o no me parece lo otro. O sea, hay ahí como no sé cómo explicarles muy bien, pero hay ahí una manipulación, no sé si ustedes lo ven a veces, y en muchos cuentos hay esa voz, que a veces es una voz autoritaria, ¿no? Que dice lo que hay que hacer, decir, lo que hay que pensar, y es una voz fuerte, ¿no? Y otras veces una voz encubierta en amiguitos, que terminan igual llevando la nariz a los lectores, ¿no? En la medida que no les permiten imaginar otras formas de pensar eso que se va contando. ¿Se entiende? Ay, tengo... hay un audio prendido, chicas. Ahí creo que lo apagué. Bueno, ¿se entiende esto o no? Díganme. Dejo compartir, así me hablan. Díganme si se entiende. Sí, profe. ¿Mm? Bueno, nos vamos a ir viendo los cuentos igual. Ustedes lo que tienen que hacer ahora es, cuando van a la anónima, buscan esos cuentos malos y los empiezan a abrir. Los miran, leen una hoja, a ver si pueden pescar algo de estos narradores y estas formas de contar, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Bueno, sigo. No alcanza con decir primera o tercera persona del narrador, sino interesa revisar cómo desde esa voz que se elige, se cuenta el mundo creado. O sea, no alcanza con decir, vieron como en la escuela secundaria que decíamos primera persona, tercera persona, no. Si van a poner narrador en primera persona, está mal, no sirve, no da ningún dato ni ninguna información. La profesora que les va a corregir el análisis les va a decir, ¿y qué más? ¿Sí? Les va a decir que no alcanza eso. ¿Se entiende? Entonces, recuerden que el análisis que ustedes hacían en la secundaria no va a servir en estos términos. No se trata de ver solo si está en primera o tercera persona. ¿Es un dato que está en primera persona o tercera? Por supuesto, porque no es lo mismo un cuento contado en primera persona, en donde el personaje está hablando, en donde hay una mayor credibilidad incluso con lo que está contando, porque lo cuenta a quien le ha sucedido,
a una tercera persona que está contando desde afuera, tal vez, ¿no? O es personaje, no sé, habría que ver cuál. Pero si ustedes pueden empezar por decir es primera persona, interesa cómo, cuenta lo que le ha sucedido, y saco partecitas y escribo, es una voz íntima, una voz segura, una voz tierna, una voz que invita a reírse, o sea, mucho más de la primera persona, no alcanza con decir primera persona. Interesa entonces revisar cómo esa voz que se elige cuenta el mundo creado y qué efectos provocan nosotros los lectores esas decisiones que toma el narrador, ¿no? O sea, ¿es un narrador en primera persona? Bueno, si yo cuento en primera persona algo que me pasó, por supuesto, supónganse, yo cuento en primera persona, no sé, mi sufrimiento por alguna situación o la muerte de un ser querido. Por supuesto que va a ser fuerte, por supuesto que a ustedes las voy a sensibilizar, por supuesto que mi palabra va a estar cargada de emociones, de sensaciones, y que por supuesto voy a generar en los otros y en las otras distintos efectos pragmáticos, distintas cosas les van a pasar a ustedes. No es lo mismo un narrador en primera que un narrador en tercera. Ahora, sería distinto que yo cuente que a una amiga se le murió un ser querido. Entonces, allí, ese pasaje en contar algo que le ha sucedido a otro, hay una cierta distancia y, por supuesto, no soy yo la que está sintiendo el mayor de los dolores, porque es mi amiga, supongamos. Entonces, ahí hay una distancia que permite contar los hechos y que, por supuesto, genera efectos distintos en ustedes, ¿no? Entonces, el narrador en primera persona, por ejemplo, cuenta los hechos resultados de su propia experiencia. He aquí un verosímil reforzado por una voz que testimonia los sucesos, que muchas veces muestra un alto grado de precisión de los recuerdos, porque ella lo ha vivido o él. Por ejemplo, si la historia remite al pasado vivido o a los sentimientos y deseos, o si cuenta su mundo interior, ¿no? El narrador en primera persona, por supuesto, está focalizado en esa persona, ¿no? Es en primera persona, cuenta los hechos desde esa persona, ¿no? Pero ¿qué pasa con el narrador en tercera persona? Bueno, no es lo mismo, aquí hay varios narradores, ¿no? Puede haber un narrador que cuente los hechos desde afuera, que no valore, que diga pasó y pasó y pasó y pasó y pasó y pasó, o un narrador que valore, que se posicione frente a todos esos personajes que hay y se focalice desde uno de los personajes. Entonces, ahí hay una focalización, un adherir a un personaje y desde ese lado valorar lo que los otros hacen, ¿no? O dicen. En cuanto a las voces en tercera persona, podemos encontrar una focalización interna. Aquí el narrador coincide con una mente figural, ¿no? Es decir, el narrador restringe su libertad como objeto de seleccionar únicamente la información narrativa que deja de entrever un foco, un lugar desde donde se mira, o sea, deja de entrever un foco, deja a la vista un foco de donde mira eso que está sucediendo. En nuestro caso, la literatura infantil y juvenil, pero para ustedes infantil, este foco será, por supuesto, desde el universo de los niños y niñas y jóvenes. O sea, como decíamos ayer, esta literatura contemporánea, esta literatura que se escribe ahora y se lee, está pensando, está mostrando un mundo visto desde los niños. Y no visto desde los adultos, porque si yo muestro el mundo visto de los adultos, y bueno, seguramente que va a estar cargado de todo esto que somos, ¿no? A las mamás nos importa que la casa huela a pino, como dicen los personajes. Entonces, los personajes niños, niñas, ¿no? Fíjense cómo ellos nos miran, ¿no? La mamá preocupada por el que el piso esté limpio, el papá porque el auto está impecable, o la mamá porque el auto está impecable, o la mamá y el papá todo el día trabajando, y entonces los niños preguntan ¿para qué trabajas tanto? Entonces los papás dicen que para comprar cosas, pero podríamos no tener tantas cosas, y podríamos estar juntos. O sea, eso, ¿no? O sea, indudablemente
el mundo para los adultos y adultas es una cosa, y para los niños y niñas, y les digo los jóvenes, es otra. Entonces, esta literatura que está destinada para niños y niñas, ¿desde dónde se focaliza? ¿Cuál es el foco que toma el narrador cuando no está en primera persona? Y por supuesto la del niño. Porque si toma la focalización del adulto, entonces, bueno, es más posible que termine contando, enseñando valores y esas cosas que los adultos no hacen, ¿no? Que en vez de ver una plaza llena de niños y niñas jugando, vemos, no sé, un montón de microbios, que los pibes están ahí, no estudian, que no están en la escuela, que están todos sucios y ya hay que bañarlos, etcétera, etcétera, ¿no? En muchos textos, una estrategia del narrador consiste en adoptar el punto de vista de un personaje. Entonces, como si la historia fuese narrada por ese mismo personaje, porque el narrador sigue su punto de vista, pero no es acá lo tenemos que mirar porque no es el personaje el que está contando la historia, es un narrador como adosado al personaje, que mira el mundo desde ese personaje. Por ejemplo, ¿no? Marina y la lluvia se llama el cuento, de Laura Debetach. Ya lo tienen que buscar, está en el Facebook, está en la plataforma, búsquenlo porque están todos los textos. Empieza así este cuento, miren, Marina tenía unos ojos muy redondos y mil ganas de verlo todo. Se pasaba el día escuchando, oliendo, probando y frunciendo las cejas, y eso la hacía pensar más fuerte, y preguntando cosas. Y Marina empezó a imaginarse catástrofes bajo la lluvia, se veía derritiéndose. Bueno, ahí yo tomé dos párrafos, ¿no? Que están en el cuento. Fíjense la descripción de Marina. Así, para empezar, así funda la ficción este narrador. No elige contarnos en qué barrio, no elige contarnos si está en la casa, no elige contarnos si fue ayer, antes de ayer o hace 5 años, elige contarnos, empezar a hablarnos, empezar a contarnos del personaje, que en este caso es Marina. Entonces, así entramos a la ficción, conociendo a Marina. Pero yo puedo decir Marina tenía, y dejo el espacio para que ustedes completen, y ustedes pueden decir Marina tenía 7 años, iba a la escuela, le gustaban las figuritas, jugaba tal cosa. No, no es esa la descripción que la voz narradora elige contar. Elige contar de ella, y esto también es una selección que hace la voz narradora, algunas cuestiones que tienen que ver con cómo es Marina en relación a su curiosidad. Marina tenía unos ojos muy redondos, fíjense. No habla del pelo, no habla de las manos, no habla de la cara, habla de los ojos. O sea, metonímicamente está puesto allí. Yo tal vez si tuviera que hacer una película, haría zoom en los ojos de Marina y en las mil ganas de verlo todo que tenía Marina. O sea, allí hay una descripción que uno podría decir, bueno, una descripción física de los ojos, y no, es mucho más, porque ahí está la connotación del lenguaje, ¿no? O sea, tener unos ojos muy grandes no significa un rasgo físico nada más, sino, y sobre todo con lo que dice en la segunda parte de la oración, mil ganas de verlo todo. O sea, acá está diciendo Marina era curiosa, Marina le gustaba investigar el mundo, Marina quería conocer el mundo, pero fíjense, esto es lo que decíamos todo el tiempo ayer, ¿no? La literatura tiene una función estética. Si tuviera una función como tienen los otros textos, de informar, diría Marina es curiosa. No. Sin embargo, como este no es otro texto más que un cuento, es un texto literario, necesita hacer toda esta descripción bellísima, con estos recursos que aparecen allí, metonímicos, de elegir describir al personaje el todo por la parte, y no cualquier parte, sino que la parte en relación a lo que quiere decir. Acá lo que connota y sugiere
el plus de sentido que hay, que leemos nosotros, que somos los lectores y lectoras que leemos eso, no es el texto el que dice, es esta curiosidad que tiene Marina, estas ganas de conocer el mundo, ¿no? Y fíjense, si no es una descripción distinta a las descripciones que uno puede hacer del personaje desde lo físico. Ahora, ¿por qué no cuenta cuántos años tiene? No dice si es morocha, no dice si es petiza o alta, gorda o flaca. Para empezar, ¿por qué? Porque no lo necesita la voz narradora. Porque cada una de nosotras podrá imaginar a una Marina más gorda, más flaca, más petiza, más alta, con el pelo de una manera o del otro. No importa aquí los rasgos en ese sentido físicos. La voz narradora ha elegido entre todas las posibilidades de construir un personaje, utilizar un recurso de la metonimia para mostrar y ponderar esa característica del personaje, que es curiosa, que es conocer el mundo, que es investigarlo. Se pasaba el día escuchando, oliendo, probando. Fíjense cómo están aquí todos los sentidos, cómo está aquí esa descripción bellísima que se hace y que recupera estas otras formas de aprender. Mil ganas de verlo todo. No solamente de verlo, sino de olerlo. Bueno, siempre les digo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un adulto y nosotras? ¿No? Un adulto y los niños, ¿no? Nosotras, entre nosotras y los niños y las niñas, ¿no? Y nosotras muchas veces casi que no leemos, casi que no probamos el mundo, no andamos probando, no andamos escuchando. Muchas veces no escuchamos. Escuchamos una clase, escuchamos la tele, pero tal vez no escuchamos los pájaros, tal vez no escuchamos los sonidos chiquititos, no escuchamos un montón de cuestiones que escuchan los niños, ¿no? Y huelen, y prueban. Y frunciendo las cejas, eso la hacía pensar más fuerte. Fíjense las expresiones. Y conocer el mundo también tiene que ver con pensar, con una acción inteligente. Y preguntando cosas. Y después el cuento sigue, ¿de qué color? ¿Cuándo nació el huevo? El primer huevo. O sea, empieza a hacer preguntas que tienen que ver con preguntarse el mundo, ¿no? Y algunas son preguntas muy complejas, ¿no? Que estuvo primero el huevo o la gallina, preguntas sobre el inicio, preguntas sobre las cosas, ¿no? Eso también hace un niño siempre, se pregunta, además de oler. Y después el otro párrafo, pero fíjense que acá hay un narrador que está allí, pegado casi a Marina, ¿no? No sería la misma descripción que podría hacer un adulto. Un adulto podría decir es inquieta, siempre anda investigando todo, siempre cuestiona todo, no se contenta con una cosa. En cambio, aquí hay un narrador que está pegado casi a Marina, ¿no? Conoce todo lo que hace Marina, sabe lo que hace Marina, siente casi como Marina, ¿no? Fíjense, frunciendo la ceja, eso le hacía pensar más fuerte. Eso da cuenta que es alguien que está pegado a Marina, si no, ¿cómo vas a ver que piensa fuerte, no? Y Marina empezó a imaginarse catástrofes bajo la lluvia. Fíjense, o sea, si no fuera un narrador que está pegado a Marina, que está focalizado, con focalización interna a Marina, no, ¿cómo vas a ver lo que ella se imagina? O sea, estos narradores están, digamos, en algún sentido, accediendo... Sí. Me hace pensar como que está en tercera y en primera persona. Ajá. Sí, sí, muchas veces ustedes porque da datos que solamente Marina tiene que saber. Claro. Digamos, por qué piensa más fuerte, por ejemplo, cuando frunce las cejas.
Me hace como confundir ahí entre tercera y primera persona. Tal cual, pero tienen que mirar los verbos. Si dice Marina tenía y no te dice tengo, bueno, por supuesto que está en tercera, pero esto que dice justamente Gabriela es que nos confunde a un momento o muestra casi como un todo, ¿no? El personaje y quien cuenta. Si ustedes leen el cuento, Marina tiene un deseo, un solo deseo, fuerte, fuerte, el más grande, es conocer la lluvia, es probar la lluvia, es salir afuera cuando llueve, y su mamá no la deja, porque vaya uno a saber qué pasa cuando llueve, ¿no? Nunca la habían dejado salir a ella. Entonces, ahí accedemos a su deseo, y su deseo no siempre es explícito, o lo que se imagina, o lo que quiere, o lo que se pregunta. Entonces, es muy interesante estos narradores, porque están haciendo este ejercicio de mostrarnos el personaje por dentro y por fuera, ¿no? Es acceder a todo lo que ese personaje necesita. No accedemos necesariamente a lo que la mamá piensa, quiere, le pasa. La mamá, los papás, los tíos, las tías, son vistos desde los ojos de un niño, y eso los hace más extraños. Es como que yo les decía ayer, anteayer, que les decía que mi nieta me dice, abuela, ¿por qué las mamás y las abuelas siempre lavan los pisos? Pero fíjense la mirada extraña que tiene. Permanentemente la tienen. Ustedes, si tienen niños o niñas cerca, permanentemente dicen, ¿por qué hacen eso? Y uno se queda pensando y dice, ay, no sé por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, fíjense que hay ese efecto, ¿no? De mostrar el mundo desde los niños, y a la vez mostrar a los grandes y a las grandes, a lo que hacemos, a lo que es el mundo visto desde los ojos de un niño, de una niña. Y entonces el mundo es extraño, y entonces el mundo se pone en cuestión. O sea, podemos pensar por qué hacemos lo que hacemos. Desde ese lugar es muy interesante, ¿no? Insisto, si fuera focalizado en un adulto, lo más seguro es que bajaríamos leña, diría mi papá, bajaríamos ahí lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede, lo que no se puede, los hábitos, los valores, que nosotros y nosotras no cumplimos, pero bueno, que tratamos de enseñar a los chicos y chicas, ¿no? Al igual que un periodista va construyendo. Bueno, este es otro narrador, ¿sí? En los cuentos para niños bien pequeños tenemos el narrador anterior, ¿no? El de Marina. Es un narrador focalizado, ¿no? En los cuentos para otros chicos, para chicos más grandes o para sala de 5, podemos tener un narrador cronista, que es el narrador que teníamos ayer, ¿sí? Que es el narrador que teníamos ayer de Graciela Montes, ¿no? Es el caso de varios cuentos de Graciela Montes, ¿no? Bueno, y miren acá les pongo, ¿no? Ah, no, esperen que a ver si consigo. Esperen un poquitito que les quiero mostrar un cuento de Graciela Montes para que vean. Ah, qué macana, porque no lo... Espérenme un poquitito. Ahí está. Entonces, voy a cerrar esto un poquito y voy a abrirles el problema de Carmela, que ustedes lo tienen analizado. Es el problema de Carmela, es un cuento, ¿sí?
Ustedes lo tienen analizado en la plataforma, en el aula, así que es muy, muy importante que lo miren. ¿Sí? Acá. Esperen que acá se los comparto, el problema de Carmela, para que lo vayamos viendo, ¿sí? Fíjense, el problema de Carmela, de Graciela Montes. Dicen que era un barrio tranquilo. Fíjense, dicen. Acá ya me doy cuenta que no es un narrador en primera persona, que no es un narrador, que no es un narrador en tercera persona, que está explicando, que está contando nada más algo que le pasó a él, sino algo que le han dicho, algo que le han contado. Es un narrador cronista, ¿no? Dicen que era un barrio tranquilo, aparte tiene como un aire de, vieron, de oralidad, ¿no? De relato que otros han contado, ¿no? De folclore, ¿sí? Bueno, si ustedes abren ahí, dice, la voz narradora enuncia que lo que va a contar se lo han contado o lo ha escuchado. La historia no le pertenece, sino que a la manera de un cronista cuenta lo que la gente dice. El verbo decir también connota la oralidad, la transmisión, la palabra hablada, el comentario, el chisme, las historias que teje el barrio. Un barrio, como todos los barrios, llenos de historia. La letra capital, bueno, acá no la tengo porque justo lo saqué de, digamos, de internet, no tenía la letra capital, es la letra Arial 75, ¿no? Esa bien grande, grande, que es propia de los cuentos maravillosos, ¿no? La letra capital también sugiere un relato antiguo, un empezar la historia en otro tiempo, el tiempo de los cuentos tradicionales. Fíjense cómo aparece allí esta idea, ¿no? Entonces dicen que era un barrio tranquilo. Fíjense todo lo que yo puedo decir de esta sola oración, ¿no? Y después, bueno, la voz narradora elige comenzar la historia contándonos sobre el barrio. Podría empezar contándonos sobre, título, el problema de Carmela. Y sin embargo empieza, ¿sí? No con Carmela, sino con el barrio. El barrio es lo más importante en esta historia, como en la vida de las niñas. El barrio era tranquilo, afirma, y rápidamente valora, opina, aunque hasta por ahí no más. ¿Sí? Fíjense cómo la primera oración afirma y la segunda oración lo pone en cuestión, ¿no? Lo tenía Macedonio, por ejemplo, que era tan, pero tan, pero tan friolento que en invierno se ponía medias de lana en la oreja. Bueno, ustedes ayer me preguntaban por la intertextualidad. Ahí hay una intertextualidad. Macedonio es Macedonio Fernández. Macedonio Fernández es un escritor argentino, era un escritor argentino, que era un exagerado. Por eso este homenaje que hace Graciela Montes, ¿no? O sea, los personajes de este barrio de Florida, que decíamos que no es el barrio de Florida de verdad que existe en Buenos Aires, que si uno toma un avión, va y no vamos a encontrar a Macedonio, ni a la gorda que sabe tocar el piano con el pie, ni al ladrón, ni tampoco a Carmela Bermúdez. Este es un lugar mítico, un lugar ficcional, una topología ficcional, ¿no? En donde Graciela Montes inventa este mundo, este espacio ficcional, que es el barrio de Florida, y allí están esos personajes, ¿no? Pero uno de ellos es este Macedonio, por ejemplo, ¿no? Que bien sabe Graciela Montes que era un exagerado para escribir, escribió un cuento una novela que tiene, no sé, 78 prólogos. Vieron que una novela puede tener un prólogo. Bueno, él le hizo 78, o sea, la novela nunca empieza porque siempre está prologando. Entonces, era un exagerado, Macedonio, hermoso. Entonces, lo que hace ahí Montes es esto, ¿no? Es el intertexto, es el referir a otro texto, a otro escritor, a otra escritura, a otro estilo, ¿no? No hay un narrador que diga, aquí léase que Macedonio Fernández era un escritor. No está el hipervínculo.
¿Quién puede leer esto que el texto sugiere, pero que no muestra este intertexto? Y un lector que ha leído, que conoce, o una maestra que puede decir, acá hay un intertexto, chicos, acá hay un diálogo. ¿Saben quién era Macedonio Fernández? Era un escritor que escribía así. Entonces, ahí está el recupero de esos personajes, ¿no? En este caso del intertexto. La tenía la gorda, que sabía tocar el piano con el pie y aplaudir con los ojos. Y al perro del panadero, que daba vueltas carnero para atrás, y eso que no era del circo. Además, había habido una vez un incendio y un ladrón de bicicletas, de banderines de bicicletas. O sea, fíjense cómo allí, con esta enumeración, y acá ya nos metemos en el lenguaje, enumera, situaciones, personajes, situaciones que pasó el barrio, pero ahí también hay un intertexto, en la medida que estas historias se han contado en otros cuentos de la propia Graciela Montes, ¿sí? Entonces, lo que yo acá analizo, ojo, yo lo analizo con globos. Si ustedes lo ven en el texto, que dice análisis del problema de Carmela, van a ver que yo lo analizo con comentarios en la margen derecha. Pero ustedes no tienen que analizar así. Ustedes tienen que poder escribirlo abajo, pero bueno, yo porque para ir mostrándoles en cada una de las zonas del texto cómo voy pensando, voy imaginando y voy diciendo algunas cosas. Después lo bajaré y armaré un texto completo. Lo que sigue es una enumeración de personajes de este barrio donde suceden cosas maravillosas, fantásticas e increíbles. Bueno, eso también es una frase de Graciela Montes, ¿no? En los barrios, ella dice, pasan cosas maravillosas. Y lo maravilloso acá tiene que ver con la magia, tiene que ver en diálogo con los cuentos maravillosos, que ustedes no lo han visto, pero ya lo van a ver, en donde hay héroes, heroínas, en donde hay objetos mágicos, en donde la magia te salva de la muerte, ¿no? Entonces, ahí está ese diálogo con eso. Van a ver que en la poética, en el estilo de escritura, en la poética le decimos los rasgos de escritura, el estilo que tiene la escritora. En la poética de Montes hay mucho de esto de contacto con los cuentos maravillosos, hay mucho recupero, ya sea de personajes, ya sea de escenas, ya sea de formas en que aparecen las historias de magia, mucha magia en los cuentos de ella, pero toda esa magia de los maravillosos que sucedía hace mucho, en un lugar muy lejano que no podíamos, digamos, definir, en el bosque en general, ella lo transforma a Florida. O sea, la magia ya no está allá en el bosque, en un tiempo remoto, sino está en el ahora, en la actualidad y en Florida, en los barrios. En los barrios puede pasar cada cosa que uno no puede menos que contarla, dice Montes, ¿no? O sea, fíjense que ahí ya hay un extrañamiento, una manera de pensar que en la cotidianidad suceden cosas que tienen que ver con lo maravilloso, lo fantástico y lo increíble, ¿no? Como los cuentos de hadas, les pongo yo, bueno, y aparecen estos personajes, el circo, los circenses, bueno, todos estos personajes que si uno revisa y repara en los barrios nuestros, hay también personajes de este tipo, digamos, en el sentido de poder hacer este ensayo, ¿no? De poder pensar el mundo con estas características. No digo desficcionalizar, al contrario, digo poder pensar que en el mundo sucede también la magia, la maravilla, ¿sí? Pero lo que nunca le había pasado a ese barrio, fíjense la identidad que tiene ese barrio, que le pasan cosas, es casi como una persona, personificación del barrio, era una Carmela Bermúdez. Fíjense, recién acá presenta el personaje, con sus 5 gatos. Carmela llegó así nomás, en tren, como cualquiera, ¿sí? Con sombrero de vengo de lejos, miren acá, recursos del lenguaje. Esto que es palabras valijas, ¿no? Bien, se juntan varias y aparece como si el sombrero de vengo de lejos fuera un sombrero especial, ¿no? Y valija de aquí me quedo. Fíjense cómo está allí trabajando con los recursos lenguajes para contar esa llegada de Carmela al barrio.
Carmela tenía 5 gatos y un problema. Los 5 gatos tenían nombre, por supuesto, además de bigotes largos y cola. Dicen que se llamaban Negra, Pato, Blanquita, Eufemio y Baldomero. Bueno, Baldomero Fernández, ¿no? Otro escritor. El problema, en cambio, no tenía nombre. Era grave. Fíjense cómo primero empezó diciendo del problema. Carmela llegó así nomás, pero lo que nunca le había pasado, ese barrio era una Carmela Bermúdez, ¿no? Pero acá el cuento se llama El problema de Carmela, pero nunca empezó con el problema, sino que empezó por el barrio, y después siguió con Carmela, y cómo llegó Carmela, y después el narrador, la voz narradora, quiso avanzar con describir a los gatos, y nunca apareció el problema. O sea, fíjense cómo hay un retardar la aparición del problema, ¿no? El problema, en cambio, no tenía nombre. Tampoco dice cuál era el problema. Y fíjense cómo la voz narradora va dosificando, va dándonos de a gotas todos los datos, ¿no? A ver quién me dice acá. Ah, Mayra Payales. No empecé con lengua todavía. Falta un montón, Mayra. Fíjense acá, ¿no? Porque Carmela, así como así, las palabras se volvían cosas. ¡Wow! ¿No? Ahí está la magia. Yo digo, mañana, chicas, el martes que viene, hay parcial de literatura. Y entonces ustedes automáticamente empiezan a buscar las cosas, empiezan a revisar, empiezan a buscar los textos, empiezan a armar grupos de estudio, empiezan a mirar las clases. Algunas se comen las uñas, otras gritan, otras dicen algunas cosas que no puedo decir porque esta clase queda grabada, de mí y de toda la profesora de este equipo. Bueno, qué sé yo, algunas lloran, algunas se ponen nerviosas, algunas prometen no dormir de aquí al martes, algunas, no sé, algunas se van de los grupos y abandonan la materia. O sea, no me digan... ¿Cómo sabes tanto? Ay, porque yo soy estudiante también. Yo también curso materias. No, me describiste. Ay, te escribí todo lo que nos pasa. Yo también curso, chicas, curso una licenciatura y ahí tengo a la profe que dice, mañana tienen que hacer tal cosa, y yo no hice nada, y digo, toda la noche voy a estar leyendo. Bueno, entonces fíjense cómo la palabra tiene magia. La palabra genera cosas, las palabras pueden cambiar el mundo, pueden hacernos hacer cosas. De hecho, bueno, fíjense los discursos de los presidentes, las palabras de otros. Y que te identifica también. Y que o sea, que produce cambios en nosotros, en la medida que, bueno, si me cuentan un chiste me mato de la risa, y es solo palabras. Si me cuentan una historia triste me pongo a llorar, y bueno, más allá de que tenga que ver con una persona, son palabras. O sea, ¿vieron cuando dicen que con las palabras podemos hacer mucho daño? Las palabras matan, las palabras ayudan, las palabras levantan, las palabras tiran. Bueno, las palabras tienen mucho poder. Hay un poder que tienen las palabras, ¿no? Entonces, sobre esto está trabajando en este cuento Graciela Montes, ¿no? Las palabras, bueno, abracadabra es una palabra maravillosa. Cuando yo digo abracadabra, puedo generar la magia. Ábrete sésamo, decían los ladrones de Alí Babá, o Alí Babá y los ladrones, y se abría una cueva, una roca, en una roca se abría una cueva en donde había un montón de tesoros, y era solamente con la palabra. O él había una vez. Él había una vez, tal cual, Gaby, él había una vez, y empieza un mundo. Y nos abandonamos de este momento, de este tiempo y de este territorio, y entramos a un otro territorio donde nos pasan un montón de cosas. Entonces, la palabra es mágica, ¿no? Y Carmela hacía magia con las palabras. Porque dice, a Carmela, así como así, las palabras se le volvían cosas. Dicho y hecho, fíjense. Por ejemplo, Carmela llegó un miércoles a la tarde a la estación de Floridas,
había algo de sol por el lado de Juan B. Justo, se veían venir unas nubes negras. A Carmela se le dio por decirle a los gatos, para mí que hoy llueve a baldes. Dicho y hecho. Fíjense la frase también, ¿no? Dicho y hecho, es como un abracadabra. Las nubes negras se volvieron decididamente negrísimas, y cuando el aire se puso oscuro y espeso, empezó a llover, aunque llover no es la palabra, caían chorros, cataratas, paquetes de aguas del cielo que reventaban las macetas y agujereaban los paraguas. Los gatos de Carmela quedaron bastante maltrechos, y como conocían el problema de su dueña, la miraron de costado y le dijeron, ufa, ¿sí? O sea, y acá el lenguaje oral, no, bellísimo, todos sabemos lo que significa un ufa, pero fíjense acá todo lo que genera, todo lo que genera la sola frase, para mí que hoy llueve a bares, o sea, ahí hay una metáfora, a baldes, hay una metáfora, las metáforas son todas exageraciones, ¿no? Yo, por ejemplo, una podría decir, está llena el lenguaral de esas metáforas, ¿no? Y fíjense que los niños y las niñas cuando aprenden a hablar, rápidamente aprenden esos sentidos de la metáfora, porque yo puedo decir, ay, me muero de hambre, y ningún nene pequeño, que sea pequeño, va a pensar que yo me muero, o me muero de sed, o me muero de cansancio, o me muero de amor, o me parte el corazón, o se me parte el corazón, o se me hace agua la boca, ¿sí? O se me cae el alma al suelo. O sea, hay tantas frases que tienen que ver con las metáforas, ¿no? Con maneras de decir que por supuesto no tienen una... no son literales, ¿no? Fíjense que yo digo, yo lo mataría, la mataría esa persona. Entonces, alguien te dice, eso también es una metáfora, una expresión que tiene que ver con la bronca que me da, o con, no sé, lo que me pasa con esa persona. Entonces, otro puede decir, pero ¿de verdad? O sea, metafórica o literalmente hablando. No, literalmente lo mataría. Entonces, cuando yo digo literalmente, allí, bueno, ya es una amenaza de muerte, ¿sí? Cuando yo digo, lo digo de manera metafórica, estoy expresando lo que me pasa, lo que siento, pero no hay una literalidad en eso, no es que yo voy a agarrar un arma y lo voy a matar, sino estoy como expresando esos sentimientos que me suceden con esa persona, ¿no? Entonces, con esto juega Graciela Montes, con la metáfora, con convertir las metáforas a su sentido literal. Si yo digo, para mí que llueve a baldes, entonces baldes de aguas caen del cielo, ¿no? Y fíjense cómo va trabajando la exageración. Negrísimo, nubes negras, negrísima, oscuro, ¿sí? Caían chorros, toda esta enumeración, caían chorros, cataratas, paquetes de agua desde el cielo que reventaban, fíjense, reventaban, empieza con la rrr, entonces exacerbado, es más fuerte, es ruidoso. No es que caían despacio, no, reventaban las macetas, ¿no? Agujereaban los paraguas, o sea, ahí está el poder del agua, ¿no? Hay un procedimiento entonces de desmetaforizar, o sea, sacarle la metáfora a las metáforas y volverlas literales, ¿no? Y eso provoca mucha risa. Y bueno, se defendió Carmela, me olvidé, claro que nadie se dio cuenta de nada, y Carmela pudo instalarse en Warnes, casi esquina a la Valle, sin que los vecinos le guardaran rencor. Pero después fue empeorando la cosa, fíjense la cosa, ¿no? Hay mucho de oralidad, si ustedes leen en el Corral de la Infancia ya dice, en los cuentos debe estar el lenguaje silvestre. Cuando decimos empeoró la cosa, todos sabemos a qué nos referimos, no hace falta decir mucho más. En noviembre, don Aníbal le dijo a todos que se casaba la menor, Lucianita. Usted queda invitada, Carmela, le dijo don Aníbal el jueves 5 a la mañana. Y los gatos también son muy educaditos. Carmela fue corriendo a comprarles un perchero a los novios y le dijo de paso a la gorda, don Aníbal nos invita a todos al casamiento, va a tirar la casa por la ventana.
O sea, fíjense acá, va a tirar la casa por la ventana, otra metáfora. Dicho y hecho. Porque el día del casamiento, don Aníbal se levantó bien temprano, abrió la ventana del comedor y empezó a tirar la casa. Con las cacerolas, la ropa, el jabón, los libros, el ventilador, los cuadritos, no tuvo inconveniente. Pero a las 7 el diariero se lo encontró tratando de sacar una cama de la abuela con abuela y un ropero de 3 cuerpos con espejo ovalado y angelitos en las patas. O sea, fíjense cómo va trabajando ahí lo exacerbado, lo exagerado, y otra vez, ¿sí? Hacer de esta metáfora que es literal, digo que de hacer de esta frase que es una metáfora literal, lo que provoca la exageración y la risa, ¿no? Todo el cuento se construye desde este lugar de lo que hace Carmela con las palabras, ¿no? Lo que provoca Carmela, ¿no? Hasta el final. Léanlo, está muy interesante, es una descripción un poco de cómo escribe esta gran escritora Graciela Montes, y es muy interesante mirar todas las operaciones que hace la voz narradora en relación ¿cómo es? En relación a este cuento, ¿no? Lo que hace la voz narradora. Bien. Está eso en plataforma, así que lo pueden leer, por supuesto. Y lo que sí me gustaría avanzar con ustedes es mirar un poco ese narrador cronista, es un narrador en tercera persona, mirar un poco las estructuras. En este PowerPoint van a encontrar análisis de qué otras cosas podemos encontrar en un cuento. Por ejemplo, la estructura, cómo comienzan los cuentos, atender a cómo comienzan, cómo terminan. Fíjense, acá hay una estructura circular. Y este cuento se termina más o menos como empieza. Había una vez una nena y un pueblo. Ogronte, en cambio, no había. Es Girulane el Ogronte. Aviso, dice la narradora en el inicio de este cuento, ¿no? Que este es un cuento de miedo. Y empieza a nombrar una nena, un pueblo y un ogronte. Acá, en el final, dice, y este cuento se termina más o menos como empieza. Había una vez una nena y un pueblo. Ogronte, en cambio, no había. O sea, acá ya sacó el ogronte. O sea, fíjense, acá hay una estructura, en algún sentido, recupera el inicio y vuelve a pensar un final distinto, ¿no? Por eso este libro termina como empieza, pero distinto. Dice, ¿no? Tengo un monstruo en el bolsillo, pero es chiquito y no asusta. Fíjense cómo termina una gran novela de Graciela Montes que se llama Tengo un monstruo en el bolsillo, que ustedes no van a leer porque en realidad es para adultos, para chicos más grandes, digo, ¿no? Chicos de segundo ciclo, o tercero, pero bueno, es muy interesante leer esta escritora. ¿Sí? Acá. Con la panza bien rellena, el perro se fue a dormir. Debajo de la cama del chico se fue a dormir por si quedaba algún monstruo. Ahora el chico no tenía más miedo, tenía perro. O sea, fíjense que allí está el final de este cuento bellísimo que se llama Miedo de Graciela Cabal, ¿no? Justamente empieza con un chico que tiene miedo, ¿no? Y termina con un chico que no tiene más miedo, sino que tiene perro. O sea, fíjense cómo se autorrefiere, se recupera el principio y se lo modifica, ¿no? El que diga que esta historia termina miente, porque esta historia, como todas las historias, sigue. Algunos dicen que cuando la carta con Santiago adentro llegó a Celaya, Teresita ya estaba esperándola con un jazmín en el pelo. Otros dicen que cuando la gran carta con Santiago salió de Florida, de Celaya salía otra gran carta con Teresita adentro. Otros dicen que fue solo un primer amor y que después vinieron otros amores, más o menos exagerados. Pero como esta historia está abierta, yo no quiero echarle llave. O sea, fíjense ahí cómo aparece este narrador, ¿no? El que diga que esta historia termina miente. O sea, fíjense, hay aquí un explicar incluso el final, ¿no? Un hacer visible este final, un narrador que no solamente dice que no tiene por qué saberlo todo, sino que también, digamos, sugiere varios finales a la novela, ¿no? Bueno, esto es una novela bellísima que se llama Historia de un amor exagerado, que también siempre decimos que para lectores más grandes, pero bueno,
estaría bueno también que la lean, ¿no? Pero fíjense que acá también hay un narrador cronista, un narrador que toma lo que otros dicen, y va construyendo la historia desde esas otras voces, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos a Schuher con su Preciosaurio. Fíjense, acá también hay una estructura circular, ¿no? Empieza como termina. Gracias por cuidarlo, decía la carta colgada de la canasta, porque lo que dejaron en la puerta de mi casa, alguien que quizás tocó el timbre y salió corriendo, fue una canasta con un huevo rojo del tamaño de la sandía. Y termina, así empieza el cuento, ¿no? Entonces la chica abre la puerta y saca la canasta, y bueno, y le pone un nombre y lo cría. Y termina, caminé y caminé con él hasta conseguir una canasta. Metí en ella el huevo rojo y con un cartelito que decía, gracias por cuidarlo. Lo dejé en la puerta de la primer casa que encontré. Estaba triste y cansada, así que toqué el timbre y salí corriendo. Fíjense cómo aparece allí este principio, ¿no? Es gracias por cuidarlo, decía la carta, o sea, no sabemos quién dejó esa canasta, qué tiene la canasta, no sabemos por qué lo dejó, y sin embargo termina, y en el final ahí nos damos cuenta un poco de ese primer inicio, ¿no? Aventuramos alguna idea sobre el inicio, ¿no? La estructura circular. En algunas ocasiones los finales son otra cosa que un pretexto, no son otra cosa que un pretexto para seguir imaginando, para permanecer en ese espacio ficcional. Muchas veces esta invitación viene de la mano de un guiño del narrador, de un gesto de complicidad con nosotras o con nosotros. Por ejemplo, acá tienen el de La casa más abrigada del mundo, que está en ese mismo libro de doña Clementina Querita la chica Dora, en el que hay varios cuentos, ¿no? Dice, la casa más abrigada del mundo, fíjense cómo termina. Cuando anden por el barrio de Florida, busquen la casa con pullover. Fíjense bien, tiene un ojal chiquito, el que se ajusta al timbre. Toquen 3 veces, Macedonio les va a desabotonar la entrada y los va a dejar pasar a la casa más abrigada del mundo. Es muy posible que les deja medias rejas amarillas con estrellas rojas. O sea, fíjense acá cómo está esta invitación a imaginar y a seguir la historia, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, innumerables textos de la literatura en los que la voz narradora se funde en el personaje infantil. Bueno, esto que decíamos recién, ¿no? Acá tenemos Marina, acá está en el libro Marina y la lluvia, ¿no? Ya lo hemos visto. Bueno, en la poética Roldán ya lo habíamos visto ayer, ¿no? Cómo empieza, ¿no? Este principio, fue como si el viento comenzara a traer las penas y de repente todos los animales se enteraron de la noticia, abrieron muy grande los ojos y la boca y se quedaron con la boca abierta sin saber qué decir. Bueno, acá está un principio, ¿no? O sea, hay una primera escena que aparece mucho en la poética Roldán, una primera escena que muestra el escenario, ¿no? Y siempre es a orillas del río o en el monte chaqueño, siempre están los animales, en esta poética en esta cuentística de animales, no hay otros cuentos de Roldán en los que no aparece esta estructura. Y acá, bueno, tienen una introducción, un desenlace que tienen más o menos una estructura canónica, que es lo que llamamos nosotros. No todos los cuentos tienen así. Algunos cuentos pueden empezar del final y volver a contar, y bueno, y terminar. O sea, algunos textos lo tienen, otros no. Los textos que ustedes van a seleccionar para esta sala, en general va a responder a la estructura canónica. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener lectores muy iniciales, entonces no hay mucho juego en el tiempo y alterar espacios, tiempos, y esto que es una propuesta para otros lectores un poco más, más grandes, ¿sí? A ver. Entonces las invito a que miren cómo se olvidó para molestar y el problema de Carmela, ¿no? Y en cuanto al lenguaje, que lo vamos a seguir viendo la clase que viene también, bueno, fíjense, la comparación, como si el ruido pudiera molestar,
Las nubes que trajo el viento taparon el sol. El viento se quedó quieto, dejó de ser viento y fue un murmullo entre las hojas. Dejó de ser murmullo y apenas fue una palabra que corrió de boca en boca hasta que se perdió en la distancia. Bueno, ahí hay un encadenamiento, ¿sí? Una enumeración, pero además un encadenamiento, ¿no? Parece ser que una cosa trae la otra y otra y otra, y todo eso crea una atmósfera, un clima de mucha tristeza, ¿no? Las palabras, hay todo un campo semántico de murmullo, silencio, sí, viento. Muchos hijos y muchísimos nietos tatucitos miraban con tristeza larga en los ojos. Bueno, el uso de los diminutivos, fíjense, ¿no? Connota y sugiere, bueno, la anterior sugiere esta cosa que va creciendo, ¿no? Esta noticia que va de boca en boca, esto que les va pasando a todos y esta no posibilidades de hablar cuando nos pasa la muerte, ¿no? Y de hablar despacio, bueno, como, no sé cómo decirlo, pero una podría decir desde todo lo que nos provoca la muerte, ¿no? El miedo, la tristeza, la bronca, la incertidumbre, y esta cosa de correr de boca en boca, ¿no? Ir avisándose. Muchos hijos y muchísimos nietos tatucitos miraban con tristeza larga en los ojos. Bueno, fíjense acá, está no solamente la familia, la descendencia, sino también todo lo que connota y sugiere el diminutivo, ¿no? La ternura, aquellos pequeños que miran con tristeza larga en los ojos, ¿no? Esto que nos pasa con la muerte, ¿no? En este caso de un abuelo, de alguien mayor en la familia. Y un montón de quirquinchos, monitas, corzuelos, los siguieron hasta la orilla del río. Fíjense acá, esto es muy propio de Roldán, ¿no? De la poética Roldán. Decíamos ayer de la enumeración y de la palabra montón, ¿no? Un montón de bichos, de animales, y cada uno desde su especificidad y todos reunidos frente a eso que es doloroso. Muchos ojos se mojaron. Fíjense acá, es como que yo hago un zoom y miro estos ojos, y los dientes se apretaron, por muchos cuerpos pasó un escalofrío. Ahí lo que decíamos, bueno, por supuesto que es una descripción, ¿no? Que tiene que ver con el dolor, lo que nos sucede, pero a la vez está este recurso a la metonímica, ¿no? El mostrar la parte por el todo, o sea, este recurso de describir este elemento para exacerbarlo, o sea, son esos ojos que han llorado, esos ojos que lloran, esos ojos, y así en esos ojos, esos dientes que se aprietan y esos cuerpos, se muestra lo que se puede mostrar, o se puede referir con respecto a la muerte, ¿no? Que es siempre tan difícil decir qué nos pasa con la muerte. Bueno, creo que ya se me acabó la cuerda. Bueno, fíjense las frases de la oralidad, como para que no, si hasta ayer nomás nos contaba, ¿se acuerda de las veces que lo embromó al zorro? Fíjense, hay todo un campo lexical, maneras de hablar, de decir, que tienen que ver con la oralidad, ¿no? Y bueno, y acá hay otros párrafos que tienen que ver justamente con las figuras y tropos. Figuras y tropos son los que ustedes van a tener que marcar en los textos en el análisis, ¿no? Por ejemplo, todas las descripciones que aparezcan en los cuentos, el uso de las imágenes sensoriales, visuales, auditivas, olfativas, etcétera, etcétera. Encadenamientos, cuando cuenta una cosa y encadena con otra y otra y otra y otra, y también genera un clima, ¿no? En algunos. La enumeración, cuando hace coma, coma, esto, ¿sí? Aparece allí, ya sea enumeración sindética o asindética, con comas o con i, que da otra sensación. Los diminutivos, que connotan a veces, bueno, una relación de poder, algo que es chiquitito, es minusválido, es débil, o en otros casos el diminutivo tiene que ver con los sentidos de ternura, de algo pequeño, de tierno, ¿sí? Y bueno, la metáfora, ustedes tienen que poder reconocer la metáfora, para eso,
van a tener que buscar estos recursos también, los pueden buscar en internet, pueden buscar ejemplos, pueden anotarse las definiciones de cada uno. Nosotros consideramos que ustedes ya conocen estas figuras y tropos de la escuela. La metonimia es la descripción de la parte por el todo, muchos ojos, ¿sí? Muchos dientes, ¿sí? O sea, no hablo de personas, hablo de algo, por ejemplo, la expresión, no sé, los zapatos iban y venían. Bueno, si yo digo los zapatos iban y venían, ahí hay una metonimia, porque no es que los zapatos anden solos, sino que tal vez focalizado en un personaje como un gato como cualquiera, o un gato de bolsillo, ese es el cuento, el gato del bolsillo, puede ser que justamente el gato está mirando desde abajo, entonces zapatos que van y vienen, genera un clima de, bueno, de miedo y de un personaje que es pequeño frente a ese tránsito de hombres y mujeres. La repetición es como la insistencia, como exacerbar, tiene que ver con este recurso que no solamente se repite por repetirse, ¿no? Ni tampoco como nos enseñaban en la escuela, que la repetición es cuando era cuando los maestros no tenían, los escritores o nosotras mismas no teníamos otras palabras para expresar y repetíamos la misma palabra. Bueno, no, en la literatura la repetición tiene que ver con justamente un recurso para exacerbar, para profundizar, para dar mayor intensidad a eso que se está diciendo, ¿no? Si yo quiero hablar de un monstruo, entonces la repetición de ciertas características del nombre exacerba la peligrosidad de ese monstruo, ¿no? La presencia de ese monstruo. El uso de pronombres, todos, muchos, algunos, nadie, ninguno, eso también es interesante para que lo analicen. Y por supuesto las interrogaciones, las exclamaciones, y todo lo que tengan que ver con el lenguaje de la oralidad, ¿no? O sea, las frases de la oralidad, ¿no? Que puedan reconocer. Vamos a seguir trabajando el lenguaje la próxima clase, ¿sí? Dejo todo este PowerPoint y tienen ya analizados muchos de los cuentos que hoy hicimos referencia, los dos los tienen analizados para que ustedes lo miren, lo abran, lo revisen, y la ficha de cátedra es muy importante, la de voz narradora, ¿sí? Más el texto de Entre Libros y Lectores. Déjenme que miro Moreiro, pero Moreiro tal vez no es tan importante, ¿sí? Si ustedes pueden mirar Entre Libros y Lectores y la ficha de narrador y los textos analizados, está bueno. El encadenamiento tiene que ver justamente con la enumeración de ciertos elementos de manera relacional, ¿no? O sea, un elemento se relaciona con otro, y hay un encadenamiento. Yo les voy a traer ejemplos de encadenamiento para que ustedes lo puedan ver. Así que no se preocupen. Profe, Sí. ¿una sucesión también en encadenamiento? No. Sí, hay una sucesión, sí. Hay una sucesión, a veces hay una enumeración, pero cada elemento lleva al otro y al otro y al otro, hay así como una cadena, ¿no? de sentidos. Pero después se los voy a mostrar con otros textos, ¿sí? Para que los puedan ver. Miren en internet los recursos y tropos, miren cuándo es una metáfora, cuándo es una comparación, cuándo es una metonimia, qué pasan con las imágenes visuales, auditivas. Hagan un repasito de eso, hay muchos ejemplos en internet y está bueno para que ustedes puedan ir haciendo unas anotaciones, porque el lenguaje es algo que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Está? Bueno, gracias. Dejo la clase grabada y nos vemos entonces el martes que viene. Bueno, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, chicas, nos vemos. Chao.